Estamos con Marcos Correa, un chaval de 15 años, natural de Jarandilla, que ha tenido la feliz idea de organizar la primera subida de Jarandilla a Guijo, ¿no? Marcos, cuéntanos, ¿cómo ha sido que se te ha ocurrido esta idea? Pues nada, esto surgió de un calentón mío, digo, por rally histórico, ¿sabes? Hay que hacer algo en el pueblo, vamos a mover algo y bueno, y se me ocurrió organizar esto. Claro, esto tenía mucho tirón en Extremadura, la verdad que en Extremadura tiene mucho tirón la subida. Y bueno, y aquí estamos hoy, en la primera subida de Jarandilla Guijo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a organizarlo? Me ha llevado, la primera reunión la tuvimos en abril del año pasado. Esto es bastante proceso. Se lleva mucho tiempo, sobre todo los últimos 15 días, cosas así, mucho papeleo. ¿Y has tenido ayuda de Michael y compañía o qué? Sí, la escudería del Cerro Competición y el presidente Michael Sánchez se ha puesto a mi disposición y aquí estamos. ¿Cuántos corredores hay? Hoy tenemos un total de 42 equipos que tomarán salida de esta primera subida. Hay una salida general, ¿no? Que salen todos los coches a hacer una inspección del recorrido. Eso de seguridad. Sí, ahora salen unos entrenamientos, que es la primera manga, y a continuación se van a correr 3 mangas oficiales de carrera. La manga oficial es subida al Guijo. La manga oficial es subir al Guijo, allí paran todos los coches y dar las vueltas y las cuatro. ¿Cada cuánto tiempo sale un coche? Cada minuto, cada minuto. Muy bien, pues nada, que espero que se os dé bien. El día es un poco chungo, pero bueno, es lo que hay. El agua no se daña, es verdad. Sí, y además llena los acuíferos. Nuestros patrocinadores y bueno, Ayuntamiento, Protección Civil, Diputación de Cáceres, Mancomunidad de la Vera, Guardia Civil, Policía Local, a toda la gente que ha colaborado, ¿no? Que ha colaborado con esta primera subida aquí, voluntarios, amigos, de todo. Muy bien, Marco, muchas gracias. Vaya dita,